Mi esposa pidió el divorcio y no podría estar más feliz. Unos días después se dio cuenta de lo que había perdido. ¿Cómo la engañé? Esas fueron las palabras exactas que María escribió en su estado de WhatsApp el día que me entregó los papeles del divorcio. Estábamos en la sala de nuestra casa, la que habíamos comprado juntos hacía 6 años, y ella sostenía el folder con una sonrisa que nunca olvidaré. No era una sonrisa triste ni nerviosa, era la sonrisa de alguien que cree haber ganado la lotería. Detrás de ella, en el sofá, estaba Julián, su mejor amigo de la infancia, el que siempre visitaba nuestra casa, el que yo consideraba parte de nuestra familia. Él me miraba con una mezcla de lástima y superioridad, como si yo fuera un perro al que acababan de echar a la calle. María dejó caer los papeles sobre la mesa de centro con un golpe seco. «Firma aquí», dijo señalando la última página. Su voz era fría, casi robotizada. «No tiene sentido alargar esto. Ya hablé con un abogado. Todo está en orden». Julián se cruzó de brazos y asintió como si fuera su derecho a opinar sobre mi matrimonio. «Lo mejor es que cooperes, Ricardo. Nadie quiere que esto se ponga feo». Tomé los papeles. Los leí despacio, palabra por palabra, mientras ellos intercambiaban miradas cómplices. Sentí la tensión crecer en la habitación. María comenzó a tamborilear los dedos sobre el brazo del sofá. «¿Vas a firmar o no?», preguntó impaciente. «Porque si piensas poner drama, te advierto que tengo evidencias de todo». Levanté la vista. ¿Evidencias de qué? Ella se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con esa crueldad que nunca había visto antes. «De tu infidelidad, Ricardo, de todas las veces que me engañaste. Julián fue testigo de muchas cosas». Julián asintió solemnemente. «Es verdad, hermano. Te vi con esa mujer en el centro comercial hace 3 meses. No quería decir nada, pero María merece la verdad». Sentí algo romperse en mi pecho. No de dolor, sino de claridad absoluta. Durante los últimos 6 meses, había sospechado que algo andaba mal. Las salidas nocturnas de María, los mensajes que borraba, las llamadas que contestaba en el baño. Pero nunca imaginé que llegarían al extremo de inventar una infidelidad mía para justificar su traición. Dejé los papeles sobre la mesa. «No voy a firmar», dije con calma. María se puso de pie de golpe. «¿Cómo que no vas a firmar? Te dije que tengo pruebas. Puedo arruinar tu reputación frente a toda tu familia». «Adelante», respondí. «Muestra esas pruebas». Julián también se levantó, colocándose junto a María como su guardaespaldas personal. «No seas necio, Ricardo. Acepta que esto se acabó y déjala ir con dignidad». Los miré a ambos. La arrogancia en sus rostros era palpable. Creían que me tenían acorralado. Creían que yo era el mismo hombre ingenuo que había permitido que Julián entrara a nuestra casa todas las semanas durante los últimos 5 años. Creían que no sabía, pero yo sí sabía. Y ellos no tenían idea de lo que estaba por caerles encima. «María», dije levantándome también. «Si tanto quieres el divorcio, está bien, pero no voy a firmar este documento. Voy a presentar mi propia demanda. Y créeme, tú vas a ser quien termine arrepintiéndose». Ella se rió, una risa aguda, histérica. ¿Tú? ¿Tú vas a presentar una demanda? Por favor, Ricardo, no tienes nada. Yo tengo testigos, tengo fotos, tengo todo lo que necesito para dejarte en la calle. Ya veremos», dije caminando hacia la puerta de la sala. «Los papeles de mi abogado les llegarán en 2 días. Prepárense». Salí de la casa sin mirar atrás. Podía escuchar a María gritándome, llamándome cobarde, diciendo que me iba a destruir. Pero no me importó. Subí a mi auto y conduje hasta el departamento de mi hermana Laura, el único lugar donde sabía que podía estar tranquilo. Laura me abrió la puerta con cara de preocupación. «¿Ya pasó?», preguntó en voz baja. Asentí. «Sí, y tal como dijiste, ella y Julián actuaron exactamente como esperábamos». Mi hermana me abrazó. «Lo siento mucho, Ricardo. Sé que esto duele». «Duele», admití. «Pero no tanto como podría, porque ahora sé la verdad, y ella no tiene idea de lo que viene». Esa noche, sentado en el sofá de Laura, revisé por 100ª vez la carpeta que había preparado durante los últimos 3 meses. Fotos con fechas y horas, mensajes recuperados de la nube, videos de cámaras de seguridad que María no sabía que existían, testimonios de vecinos, y lo mejor de todo, el registro bancario de las transferencias que Julián había estado haciendo desde su cuenta a la de María,
dinero que ella usaba para pagar el hotel donde se encontraban cada jueves por la tarde. Mi abogado, el licenciado Romero, me había advertido: Ricardo, cuando presentes esto, va a ser como tirar una bomba. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Completamente seguro, había respondido. Ellos creen que soy un idiota. Es hora de demostrarles lo equivocados que están. 2 días después, tal como prometí, llegó la notificación a la casa. María me llamó 20 veces seguidas. Dejé que sonara. Después vinieron los mensajes. Ricardo, necesitamos hablar, por favor. Esto es un malentendido. No puedes hacerme esto. Te lo suplico, llámame. No respondí ninguno. Esa misma tarde, Julián apareció en el trabajo de mi hermana buscándome. Laura le cerró la puerta en la cara. Mi hermano no tiene nada que hablar contigo, traidor, le dijo antes de azotarle la puerta. Al día siguiente, María fue a la casa de mis padres. Mi madre, una mujer de 62 años que siempre había tratado a María como una hija, la recibió con los brazos cruzados. ¿Vienes a dar la cara después de lo que le hiciste a mi hijo?, le preguntó mi madre con un tono gélido que nunca le había escuchado. María intentó llorar. Señora Beatriz, yo nunca quise lastimar a Ricardo. Fue un error, una confusión. Él malinterpretó todo. Mi padre apareció detrás de mi madre. María, conocemos la verdad. Ricardo nos mostró todo, las fotos, los mensajes, las transferencias de dinero. No tienes forma de negarlo. Pero yo lo amo, insistió María. Todavía amo a Ricardo. Esto fue solo una estupidez mía. Julián me manipuló. Ahora Julián es el culpable, dijo mi madre con desprecio. Qué conveniente. Vete de aquí, María. No eres bienvenida en esta casa nunca más. María salió llorando, pero no de arrepentimiento genuino, sino de rabia por haber sido descubierta. Porque María no era de las que admitían sus errores. Era de las que inventaban excusas hasta el final. Mientras tanto, yo seguía en el departamento de Laura, preparando la siguiente fase, porque el divorcio no era lo único que estaba en juego. También estaba el asunto de la casa, de los muebles que ella quería llevarse, de las deudas que había contraído a mi nombre sin que yo lo supiera. Y sobre todo, estaba el tema de la verdad. Esa verdad que María tanto quería ocultar y que yo estaba decidido a exponer frente a todos. Julián también intentó contactarme. Me mandó un mensaje largo, lleno de disculpas vacías. Hermano, sé que la cagué, pero tienes que entender que María y yo siempre tuvimos una conexión especial. No fue planeado, simplemente pasó, como si la traición fuera un accidente, como si los 5 años de mentiras fueran solo un tropiezo. Borré el mensaje sin responder. La audiencia preliminar estaba programada para dentro de una semana. Mi abogado me aseguró que teníamos un caso sólido. Ricardo, con las pruebas que tienes, el juez va a fallarte a favor en todo. La casa queda a tu nombre. Los bienes compartidos se dividen equitativamente, y lo más importante, ella no va a recibir ni un centavo de pensión. ¿Y lo de la infidelidad?, pregunté. Eso queda registrado. Oficialmente, en el acta de divorcio constará que la causa fue su infidelidad comprobada. Eso la va a seguir para siempre. Sonreí por primera vez en días. No era una sonrisa de felicidad, sino de satisfacción, porque durante los últimos 6 años había sido el esposo perfecto, el que trabajaba duro, el que traía dinero a la casa, el que nunca levantó la voz, el que perdonó 1000 pequeñas faltas. Y todo ese tiempo, María me había visto como un tonto conveniente, pero ya no más. Ahora ella iba a aprender que subestimar a alguien es el error más grande que puedes cometer. La semana antes de la audiencia fue un caos. María no dejaba de llamar, ahora alternando entre súplicas y amenazas. Ricardo, si sigues con esto, voy a decir que me golpeabas. Tengo amigas que pueden testificar. Era patético ver cómo se aferraba a mentiras cada vez más desesperadas. Julián también intensificó sus intentos de contacto. Apareció en mi trabajo un miércoles por la tarde, esperándome en el estacionamiento. Cuando salí del edificio, ahí estaba, recargado contra mi auto como si tuviera derecho a estar ahí. Necesitamos hablar, dijo con los brazos cruzados. No tenemos nada de qué hablar, respondí sacando las llaves. Él bloqueó la puerta del conductor. Escúchame 5 minutos. Solo 5 minutos y me voy. Lo miré fijamente. Durante años había considerado a este hombre mi amigo. Habíamos ido juntos a partidos de fútbol, compartido cervezas, reído de las mismas bromas. Y todo ese tiempo,
Él estaba planeando esto. Está bien, dije. 5 minutos. Julián respiró aliviado. Mira, sé que estás enojado. Tienes todo el derecho, pero tienes que entender que lo que pasó entre María y yo fue algo que ninguno de los dos planeó. Simplemente nos dimos cuenta de que teníamos una conexión. ¿Una conexión? Repetí con sarcasmo. ¿Eso es lo que llaman ahora acoger en un hotel cada jueves? Él se puso rojo. No seas vulgar. Lo nuestro es más que eso. Nos amamos, Ricardo. Sé que duele escucharlo, pero es la verdad. ¿La verdad? Me reí sin humor. ¿Quieres que hablemos de la verdad, Julián? La verdad es que llevan engañándome por más de un año. La verdad es que usaron mi casa, mi confianza, mi amistad. La verdad es que eres una basura de ser humano. Su expresión se endureció. Yo no vine aquí para que me insultes. Vine a ofrecerte un trato. ¿Un trato? Esto tenía que ser bueno. Si retiras la demanda de divorcio y dejas que María se vaya en paz, yo me comprometo a compensarte económicamente. Tengo ahorros. Puedo darte 50,000 pesos ahora mismo. Me quedé mirándolo, tratando de procesar la audacia. Este hombre acababa de ofrecerme dinero para que le entregara a mi esposa, como si fuera una transacción comercial. Vete, dije con voz baja pero firme. Vete ahora mismo antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Julián levantó las manos. Está bien, pero te arrepentirás de esto, Ricardo. María y yo nos vamos a casar y vamos a ser felices. Y tú te vas a quedar solo y amargado, aferrado a tu orgullo. Lo empujé a un lado y subí al auto. Mientras arrancaba, podía verlo en el espejo retrovisor, parado en medio del estacionamiento, con esa expresión de quien cree que tiene el control de la situación. No sabía que el control nunca había sido suyo. Esa noche, mi hermana Laura preparó la cena en su departamento. Su esposo, Tomás, también estaba ahí. Tomás era abogado corporativo, no de familia, pero había sido quien me recomendó al licenciado Romero. ¿Cómo va todo?, preguntó Tomás mientras servía el vino. María está desesperada, respondí. Julián intentó sobornarme hoy. Laura dejó escapar una risa incrédula. ¿En serio? ¿Con cuánto? 50,000 pesos. Tomás silbó. Ese tipo está más perdido de lo que pensaba. ¿No entiende que con las pruebas que tienes, él también puede meterse en problemas? ¿Cómo así?, pregunté. Las transferencias de dinero, explicó Tomás. Si María usaba ese dinero para gastos del hogar o pagos conjuntos, técnicamente Julián estaba contribuyendo a mantener una relación extramarital con conocimiento de causa. Dependiendo de cómo lo presente tu abogado, podría argumentarse como complicidad en fraude conyugal. ¿Es algo grave? No criminalmente, pero sí puede afectar cómo el juez percibe el caso. Y en un divorcio, las percepciones importan mucho. Laura se sentó a la mesa con una expresión pensativa. Ricardo, ¿tú realmente quieres destruirlos? Porque hasta ahora has sido muy estratégico, muy medido. Pero si quieres ir hasta el fondo, tienes que estar preparado para lo que eso significa. ¿A qué te refieres?, pregunté. A que María va a defenderse. Va a inventar cosas. Va a tratar de hacerte quedar mal frente a todos. Ya lo está haciendo con eso de que la golpeabas. Y la gente, Ricardo, la gente siempre está dispuesta a creer lo peor. Tenía razón. Ya había escuchado rumores. Una prima de María había publicado en redes sociales una indirecta sobre hombres controladores que se hacen las víctimas. Algunos conocidos mutuos me habían dejado de seguir en Instagram. El veneno ya estaba esparciéndose. Por eso tengo que actuar rápido, dije. Antes de que su versión se vuelva la versión oficial. Tomás asintió. Exacto. Y por eso el licenciado Romero ya está preparando una contrademanda por difamación. Si María sigue diciendo que la golpeabas, vas a pedirle que lo demuestre, y cuando no pueda, quedará como mentirosa frente al juez. Al día siguiente, viernes, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, la mejor amiga de María. Sofía y yo siempre nos habíamos llevado bien. De hecho, ella había sido dama de honor en nuestra boda. Ricardo, dijo con voz vacilante. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué?, pregunté con cautela. Sobre María. ¿Podemos vernos? Es importante. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de su trabajo. Cuando llegué, Sofía ya estaba ahí, removiendo nerviosamente su café sin probarlo. Gracias por venir, dijo cuando me senté. ¿Qué pasa, Sofía? Ella respiró hondo. María me pidió que testificara a su favor en el divorcio.
Me pidió que dijera que te vi golpearla en una fiesta hace 2 años. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no, porque nunca vi nada de eso, Ricardo, y porque sé que tú nunca le pusiste una mano encima. Pero ella insistió. Me dijo que si no la ayudaba nuestra amistad se acababa. ¿Y por eso querías verme? Sofía sacó su celular y me mostró una conversación de WhatsApp. Era un chat entre ella y María de hace 3 semanas. María. Sofía, necesito que me hagas un favor enorme, Sofía. Dime, María, si Ricardo y yo nos divorciamos, necesito que digas que lo viste siendo agresivo conmigo. Nada grave, solo que levantó la voz o algo así. Sofía. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? María. Porque me ayudaría con el divorcio. Vamos, tú eres mi mejor amiga. ¿No puedes hacer esto por mí? Sofía. María, eso sería mentir bajo juramento. María. Nadie tiene que saberlo. Solo dices que viste algo y ya. Ricardo no puede demostrarlo. El resto de la conversación era Sofía negándose, y María cada vez más insistente, hasta que finalmente María escribió: Si no estás de mi lado, entonces estás contra mí. Levanté la vista del celular. ¿Por qué me muestras esto? Porque estoy harta de sus mentiras, dijo Sofía con los ojos llorosos. María es mi amiga. O lo era, pero lo que está haciendo está mal. Tú fuiste un buen esposo. No mereces esto. ¿Estarías dispuesta a mostrarle esto al juez? Ella asintió. Sí. Y hay más. Yo sabía de Julián desde hace meses. María me lo contó todo. Me dijo que tú eras aburrido, que no la hacías sentir viva, que Julián la entendía mejor. Yo le dije que estaba cometiendo un error, que debía hablar contigo, pero ella no quiso escuchar. ¿Tienes pruebas de esas conversaciones también? Tengo todo, Ricardo. Screenshots de cada vez que me confesó algo sobre su infidelidad. Pensé que algún día se arrepentiría y querría borrar todo, así que lo guardé. No sabía que lo usaría así, pero aquí estamos. Le agradecí y le pedí que contactara al licenciado Romero directamente. Sofía aceptó. Cuando nos despedimos, ella me abrazó. Lo siento mucho, dijo. Yo debí decirte antes. Tal vez si lo hubiera hecho. No es tu culpa, la interrumpí. Tú no eres responsable de las decisiones de María. Esa noche, el licenciado Romero me llamó emocionado. Ricardo, con el testimonio de Sofía y esas conversaciones, el caso está prácticamente ganado. María no tiene forma de defenderse. Si intenta acusarte de violencia, Sofía va a demostrar que todo fue planeado. Es una trampa perfecta. ¿Cuándo es la audiencia? Pregunté. Pasado mañana, lunes a las 10 de la mañana. Y te recomiendo que vayas preparado porque María va a intentar una última jugada. Siempre lo hacen cuando ven que van a perder. Tenía razón. El domingo por la noche recibí un mensaje de María. Era largo, escrito con el estilo dramático que tanto le gustaba. Ricardo, sé que cometí errores. Sé que te lastimé. Pero antes de que lleguemos a la corte, necesito que entiendas algo. Yo sí te amé. Tal vez no de la forma en que tú querías, pero te amé a mi manera. Y sé que tú todavía me amas. Por favor, no hagas esto. No destruyas lo que tuvimos. Podemos empezar de nuevo, olvidar todo esto. Julián ya no está en mi vida. Lo dejé. Me di cuenta de que eras tú. Siempre fuiste tú. Dame una oportunidad de demostrártelo. Leí el mensaje 3 veces. Era tan predecible que daba risa. Ahora que veía que iba a perder todo, de repente yo era el amor de su vida. Julián, el hombre por el que había estado dispuesta a mentir y destruir mi reputación, ya no existía en su narrativa. No respondí. En su lugar, tomé una captura de pantalla y se la envié al licenciado Romero con una nota. Evidencia adicional de manipulación emocional. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, me vestí con el traje que mi madre me había regalado en Navidad y conduje hasta el juzgado. Laura y Tomás me acompañaron. Mi madre quiso venir también, pero le pedí que no lo hiciera. No quería que viera el espectáculo que estaba por desarrollarse. Cuando llegamos, María ya estaba ahí. Vestía de negro, como si estuviera de luto. Su maquillaje estaba corrido, obviamente a propósito para verse más vulnerable. Julián no estaba con ella. Aparentemente sí lo había dejado, o al menos eso quería hacernos creer. Me vio y se acercó rápidamente. Ricardo, por favor, hablemos antes de entrar. Solo 5 minutos. El licenciado Romero me tomó del brazo. No hable con ella. Cualquier cosa que diga puede usarse en su contra.
María me miró con ojos suplicantes. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Vas a destruirme frente a todos? Tú te destruiste sola, respondí. Yo solo estoy mostrando la verdad. Entramos a la sala. El juez era un hombre de unos 60 años, de expresión seria. Revisó los documentos con calma mientras el secretario leía los cargos. Demanda de divorcio presentada por el señor Ricardo Méndez contra la señora María del Carmen Ruiz. Causa: infidelidad comprobada. La parte demandante presenta como pruebas fotografías con sello de fecha y hora, mensajes de texto recuperados de servicios en la nube, testimonios de terceros y registros bancarios de transferencias realizadas por el señor Julián Soto a la señora Ruiz durante el periodo de un año. El juez levantó la vista. ¿La parte demandada desea responder? El abogado de María, un hombre joven que claramente estaba fuera de su liga, se puso de pie. Su señoría, mi clienta admite que hubo un error de juicio, pero niega que esto constituya una causal de divorcio por infidelidad sostenida. Fue un encuentro aislado, producto de una crisis matrimonial causada por el comportamiento controlador del señor Méndez. ¿Controlador? El juez miró los documentos. No veo ninguna evidencia de eso aquí. Es que no hay evidencia física, su señoría, pero hay testimonios. ¿De quién? El abogado vaciló. De amigas cercanas de mi clienta. El licenciado Romero se puso de pie. Su señoría, la defensa está fabricando acusaciones sin fundamento. Tenemos un testigo que puede demostrar que la señora Ruiz intentó forzar a personas de su círculo cercano a mentir bajo juramento sobre supuestos actos de violencia por parte de mi cliente. El juez frunció el ceño. ¿Quién es ese testigo? La señorita Sofía Ramos, amiga cercana de la demandada por más de 15 años. María se puso pálida. Miró hacia la puerta como si esperara que Sofía no apareciera. Pero ahí estaba, entrando a la sala con una carpeta bajo el brazo. Sofía fue llamada al estrado. Después de jurar decir la verdad, el licenciado Romero comenzó su interrogatorio. Señorita Ramos, ¿usted es amiga de la señora Ruiz? Lo era, respondió Sofía con voz firme. ¿Puede explicar por qué usa el pasado? Porque ya no considero que tengamos una amistad después de lo que me pidió hacer. ¿Y qué le pidió? Sofía abrió la carpeta y sacó las capturas de pantalla. Me pidió que mintiera en este juicio. Me pidió que dijera que vi al señor Méndez siendo violento con ella, cuando eso nunca sucedió. El abogado de María intentó objetar, pero el juez lo silenció con un gesto. Continúe, señorita. También tengo conversaciones donde ella me confesó su relación extramarital con el señor Julián Soto. Me dijo que llevaban más de un año viéndose, que se encontraban en hoteles cada semana y que planeaba divorciarse cuando tuviera suficiente dinero ahorrado. ¿Dinero ahorrado?, preguntó el licenciado Romero. Sí. Julián le daba dinero que ella guardaba en una cuenta separada. Me dijo que cuando tuviera suficiente, dejaría a Ricardo y se iría a vivir con Julián. El juez miró a María con evidente desaprobación. ¿La defensa tiene algo que decir? El abogado de María estaba sudando. Su señoría, estas son solo conversaciones privadas, no prueban nada concreto, prueban premeditación, intervino el licenciado Romero. Prueban que la infidelidad no fue un error aislado, sino un plan elaborado durante más de un año. Prueban que la señora Ruiz no solo engañó a mi cliente, sino que planeó despojarlo de sus bienes usando mentiras y manipulación. María finalmente estalló. Se puso de pie gritando. «¡Esto es injusto! Sofía me está traicionando. Ella era mi amiga. Orden». El juez golpeó el mazo. «Señora Ruiz, siéntese o la haré retirar de la sala». María se dejó caer en la silla, llorando histéricamente. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por verse acorralada. El juez revisó todos los documentos por varios minutos que se sintieron eternos. Finalmente habló. «He visto suficiente. La evidencia presentada por la parte demandante es abrumadora. No solo se comprueba la infidelidad sostenida, sino también la premeditación y el intento de fraude procesal mediante falso testimonio. Por lo tanto, fallo a favor del señor Ricardo Méndez». Sentí que Laura me apretaba el brazo. Tomás sonreía. «La disolución del matrimonio queda decretada», continuó el juez. «Los bienes se dividen de la siguiente manera. La casa familiar queda a nombre del señor Méndez, quien ha comprobado ser el único contribuyente real a la hipoteca. Los muebles y enseres compartidos se dividirán en partes iguales mediante inventario notarial. La señora Ruiz no tendrá derecho a pensión alimenticia,
dado que no hay hijos menores de edad y que la causa del divorcio fue su infidelidad comprobada. María sollozaba sin control. Su abogado intentaba consolarla, pero era inútil. Además, agregó el juez, queda asentado en acta que la causa de divorcio fue infidelidad sostenida por parte de la señora María del Carmen Ruiz, con el señor Julián Soto como tercero involucrado. Este registro quedará permanente en su historial civil. Era exactamente lo que el licenciado Romero había prometido. María quedaría marcada legalmente como infiel. Cualquier futuro esposo o pareja podría verificarlo si algún día decidían casarse. Salimos del juzgado sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. Laura me abrazó fuerte. Lo lograste, hermano. Lo lograste, pero sabía que esto no había terminado. Porque María no era de las que aceptaban la derrota fácilmente. Y Julián, a pesar de haber desaparecido temporalmente, seguía ahí afuera. La verdadera batalla apenas comenzaba. Los días después del juicio fueron extraños. Por un lado, sentía una libertad que no había experimentado en años. Por otro, había un vacío donde antes estaba la rutina del matrimonio. Ya no tenía que llegar a casa preguntándome si María estaría ahí o inventaría otra excusa para salir. Ya no tenía que revisar su celular en secreto, buscando confirmación de lo que ya sabía. Era libre. Pero la libertad dolía. Laura insistió en que me quedara en su departamento unas semanas más. No tienes que volver a esa casa todavía, me dijo. Date tiempo para procesar todo, pero yo quería volver. Era mi casa, la que había pagado con mi trabajo durante 6 años. No iba a dejarla vacía solo porque los recuerdos fueran amargos. El miércoles de esa semana, 2 días después del juicio, volví a la casa. Laura me acompañó. Insistió en que no debía estar solo. Cuando abrimos la puerta, el silencio era ensordecedor. Todo estaba exactamente como lo había dejado hace 2 semanas, excepto por una cosa: la foto de nuestra boda que colgaba en la sala había desaparecido. María se la había llevado. Bien por ella, murmuré. Que se la quede. Laura comenzó a revisar el lugar. ¿Falta algo más? Recorrimos la casa habitación por habitación. María se había llevado su ropa, sus productos de belleza, algunos libros, pero también se había llevado cosas que técnicamente eran compartidas. La cafetera que me había regalado mi madre, las sábanas que habíamos comprado juntos, hasta el juego de platos que mi abuela me había dado cuando nos casamos. Técnicamente está violando la orden del juez, dijo Laura. El inventario notarial debía hacerse antes de que ella se llevara nada. Déjalo, respondí. No voy a pelear por platos y sábanas. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en semanas. Esperaba sentir nostalgia o tristeza, pero solo sentí alivio. Las sábanas olían a detergente fresco, no al perfume de María. La habitación estaba en silencio, sin el sonido de su celular vibrando a medianoche con mensajes que nunca me dejaba ver. Al día siguiente recibí una llamada de Sofía. Ricardo, necesito advertirte algo. ¿Qué pasa? María está furiosa. Le dijo a todo el mundo que tú y yo nos confabulamos para destruirla. Está diciendo que yo estoy enamorada de ti y que por eso inventé todo, suspiré. ¿Y la gente le cree? Algunos sí. Ya sabes cómo es. Ella llora, hace su papel de víctima, y la gente se lo traga. Pero los que realmente la conocen, los que saben cómo es, no le creen nada. ¿Y Julián? Eso es lo otro que quería decirte. Julián y María volvieron. Él se apareció en su departamento el día después del juicio y ella lo perdonó. Ahora están diciendo que van a casarse, que su amor superó todas las adversidades. Me reí sin humor. Por supuesto que volvieron, porque ninguno de los dos puede estar solo. Necesitan una audiencia constante para su drama. Ten cuidado, Ricardo. María está buscando venganza. No sé qué está planeando, pero conozco esa mirada. Está tramando algo. Sofía tenía razón en estar preocupada. 2 días después comenzaron los ataques en redes sociales. María publicó un post largo en Facebook contando su verdad. Hoy quiero hablarles sobre el abuso emocional. Comenzaba el texto. Durante 6 años estuve casada con un hombre que se presentaba ante el mundo como perfecto, pero que en privado me controlaba cada movimiento. Me revisaba el celular, me cuestionaba cada salida, me hacía sentir culpable por tener amigos. Cuando finalmente encontré el valor para dejarlo, él usó su dinero y sus contactos para destruirme legalmente. Inventó una infidelidad que nunca existió y convenció a personas cercanas de mentir por él, pero yo sé la verdad.
Y algún día, todos la sabrán también. El post tenía cientos de reacciones en pocas horas. Gente que ni siquiera conocía comentando cosas como «eres muy valiente» y «los hombres así deberían estar en la cárcel». Algunos de nuestros conocidos compartieron el post con mensajes de apoyo para María. Laura lo vio y explotó. «Esto es difamación. Tienes que demandarla». «No», dije con calma. «Eso es exactamente lo que ella quiere. Que yo reaccione, que arme un escándalo, que le dé más material para hacerse la víctima. No voy a caer en su juego». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Nada. La verdad ya está en el expediente judicial. Cualquiera que realmente quiera saber qué pasó puede revisarlo. Los que prefieran creerle a ella, allá a ellos. No voy a perseguir la aprobación de gente que ni siquiera me conoce, pero había alguien a quien sí le importaba lo que esa gente pensara. Mi madre. Ella me llamó llorando esa misma tarde. «Hijo, ¿viste lo que María publicó?» Todo el mundo está hablando de eso. Las vecinas me miraron raro en el mercado. Una incluso me preguntó si era cierto que tú la maltratabas. «Mamá, respira. No es cierto. Tú lo sabes». «Lo sé, pero la gente no. Ricardo, tienes que defenderte. No puedes dejar que te difame así». Le expliqué mi estrategia de no darle importancia, pero ella no estaba convencida. A veces el silencio es peor que hablar, hijo. La gente va a pensar que es cierto si no dices nada. Tenía un punto. Esa noche escribí mi propia publicación. No fue larga ni dramática, solo hechos. Durante los últimos meses he recibido muchas preguntas sobre mi divorcio. No planeo convertir mi vida privada en un circo mediático, pero sí quiero aclarar algo. Existen documentos legales, testimonios judiciales y pruebas fehacientes de todo lo que sucedió. El juez revisó esa información y emitió un fallo. Esa es la única verdad que importa. A quienes prefieran creer versiones alternativas, les deseo lo mejor. Yo seguiré adelante con mi vida. Publiqué el mensaje y apagué las notificaciones. No quería ver las reacciones ni los comentarios. Lo que dijera la gente ya no me afectaba. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. 3 personas que antes eran neutrales en el divorcio me contactaron directamente. Una era Andrés, un amigo mutuo de la universidad. Otra era Patricia, una prima de María. La tercera era el hermano de Julián. Andrés fue el primero en llamar. «Ricardo, hermano, necesito disculparme. Vi el post de María y al principio le creí. Pero luego hablé con otras personas y me enteré de cosas. Sofía me contó la verdad. Lo siento mucho. Debí apoyarte desde el principio. No te preocupes», le dije. «No espero que la gente tome partido. Igual quiero que sepas que estoy de tu lado. Si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo». Patricia fue más directa. «Ricardo, yo sé cómo es mi prima. Siempre ha sido dramática, siempre exagerando las cosas. Cuando vi su post, supe que estaba mintiendo. Quiero que sepas que no todos en la familia le creemos. El hermano de Julián, un hombre llamado Ernesto, fue el más sorprendente. Señor Méndez, no nos conocemos, pero sentí que debía llamarlo. Mi hermano es un idiota. Siempre ha sido así, pensando solo en él. Lo que le hizo a usted está mal, y quiero que sepa que nuestra madre está avergonzada de él. Si sirve de algo, le ofrecemos nuestras disculpas». Estas llamadas me reconfortaron más de lo que esperaba. No porque necesitara validación, sino porque confirmaban que la verdad eventualmente sale a la luz. María podía inventar historias en redes sociales, pero la gente que realmente importaba sabía la verdad. Mientras tanto, comencé a reconstruir mi vida. Volví al gimnasio, algo que había abandonado durante el matrimonio porque a María no le gustaba que perdiera tiempo ahí. Retomé contacto con amigos que había descuidado. Incluso comencé a ver a un terapeuta. No porque estuviera destrozado, sino porque quería procesar todo de forma saludable. El terapeuta, un hombre llamado Dr. Vargas, fue directo conmigo desde la primera sesión. «Ricardo, lo que viviste no fue solo infidelidad. Fue manipulación emocional sostenida. María te condicionó durante años a dudar de ti mismo, a sentirte culpable por cosas que no eran tu responsabilidad. Eso es abuso psicológico. Nunca lo había visto así», admití. «Por eso estás aquí, para verlo, y para aprender a no repetir estos patrones en futuras relaciones». Las sesiones me ayudaron a entender muchas cosas, cómo María había usado tácticas de manipulación clásicas, haciéndome sentir responsable de su felicidad, castigándome con silencios cuando no hacía lo que ella quería, inventando crisis para mantener mi atención. «Lo más sano que hiciste», dijo el doctor Vargas,
Fue documentar todo. Muchas víctimas de manipulación no lo hacen porque siguen creyendo que tal vez están exagerando, que tal vez las cosas no son tan malas. Pero tú confiaste en tu instinto. En la cuarta semana después del juicio, María intentó contactarme directamente. No con mensajes dramáticos esta vez, sino con algo que parecía más calculado. Me mandó un correo electrónico con el asunto. Necesitamos hablar como adultos. El contenido era engañosamente civilizado. Ricardo, sé que las cosas entre nosotros terminaron mal. Sé que ambos dijimos y hicimos cosas de las que nos arrepentimos. Pero creo que ha pasado suficiente tiempo para que podamos tener una conversación madura sobre cómo dividir nuestras cosas sin abogados de por medio. Hay muebles que técnicamente son míos, pero que dejé en la casa. También hay fotos y recuerdos que me gustaría conservar. ¿Podemos encontrarnos para resolverlo pacíficamente? Te prometo que no habrá drama. Solo dos adultos cerrando un capítulo. Le mostré el correo al licenciado Romero. Él se rió. Esto es una trampa. Quiere que te reúnas con ella sin testigos para después decir que hubo violencia o amenazas. O peor, para grabar una conversación sacada de contexto y usarla en tu contra. Eso pensé yo también. No respondas, y si insiste, dile que cualquier división de bienes debe hacerse con presencia notarial, como ordenó el juez. Seguí su consejo y no respondí. María mandó un segundo correo 3 días después, esta vez menos civilizado. Veo que sigues siendo el mismo cobarde de siempre. No puedes ni siquiera tener una conversación conmigo. ¿Tanto miedo me tienes? ¿O es que tu abogado tiene que hacer todo por ti porque no eres capaz de manejarte solo? Tampoco respondí. El quinto correo llegó una semana después. Está bien, Ricardo. Si quieres jugar así, juguemos. Pero recuerda que yo también tengo cartas bajo la manga, cosas que no salieron en el juicio, cosas que preferirías que nadie supiera. Esto era nuevo. Le reenvié el correo al licenciado Romero inmediatamente. ¿Qué podría tener? Probablemente nada, respondió. Es otra táctica de manipulación. Está tratando de asustarte para que respondas. No caigas. Pero no pude evitar preguntarme qué cartas podría tener María. ¿Había algo que yo no sabía? ¿Alguna fotografía comprometedora? ¿Algún testimonio falso que aún no había usado? La respuesta llegó más pronto de lo esperado. Y no fue nada de lo que hubiera imaginado. El lunes por la mañana, exactamente 6 semanas después del juicio, sonó mi timbre a las 7:15. Abrí la puerta esperando ver al cartero o algún repartidor. En su lugar, había 2 policías. ¿Ricardo Méndez?, preguntó el mayor de los dos. Sí, soy yo. Necesitamos que nos acompañe a la estación. Hay una denuncia en su contra. Sentí el estómago caer. ¿Una denuncia? ¿De qué? Violencia doméstica y amenazas. La denuncia fue presentada hace 2 horas por su exesposa, María del Carmen Ruiz. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, después de que el juez fallara a mi favor, María había encontrado una nueva forma de atacar. Esto es falso, dije tratando de mantener la calma. Tengo documentos que demuestran que... Puede explicarlo en la estación, señor. Por favor, venga con nosotros. Llamé inmediatamente al licenciado Romero mientras me subían a la patrulla. Los vecinos salieron a mirar. Podía ver sus caras de sorpresa y curiosidad. Algunos sacaron sus celulares para grabar. Exactamente lo que María quería. Un espectáculo público. En la estación me metieron a una sala de interrogatorios fría y sin ventanas. El licenciado Romero llegó 40 minutos después, furioso. Esto es un abuso del sistema legal, dijo casi gritando al detective a cargo. Mi cliente fue absuelto de todas las acusaciones de violencia en el juicio de divorcio. La presunta víctima tiene un historial comprobado de fabricar evidencias falsas. Esta denuncia es un acoso procesal. El detective, un hombre de unos 50 años con expresión cansada, suspiró. Entiendo su posición, licenciado. Pero cuando hay una denuncia de violencia doméstica, estamos obligados a investigar, especialmente cuando la denunciante presenta evidencia. ¿Qué evidencia?, pregunté. El detective puso sobre la mesa una fotografía impresa. Era María con un moretón en el pómulo izquierdo. La foto parecía reciente, tomada con luz natural. Se veía asustada, vulnerable. Ella dice que usted la golpeó cuando intentó recoger sus cosas de la casa hace 3 días, explicó el detective. Eso es imposible, respondí.
Yo no la he visto desde el juicio. No he tenido ningún contacto con ella. ¿Puede probar dónde estaba hace 3 días? El licenciado Romero intervino. No responda eso todavía, Ricardo. Se giró hacia el detective. ¿Hay algún testigo de esta supuesta agresión? No directamente, pero ella presentó mensajes de texto donde aparentemente mi cliente la amenazaba. Quiero ver esos mensajes. El detective sacó más hojas. Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Mi número aparecía enviándole mensajes a María. Los leí con incredulidad creciente. Si vuelves a la casa, te va a ir mal. No me provoques, María. Ya no respondo de mis actos. Viniste por tus cosas y te arrepentiste, ¿verdad? Eso pasa cuando te metes donde no debes. Yo nunca había enviado esos mensajes. Ni siquiera tenía el número de María guardado desde que cambié de celular después del juicio. Esto es falso, dije señalando las hojas. Esos mensajes no son míos. ¿Ese es su número?, preguntó el detective. Era mi número. Ahí estaba, claro como el día. El licenciado Romero tomó las hojas y las examinó cuidadosamente. Detective, esto puede ser falsificado fácilmente. Hay aplicaciones que permiten crear conversaciones falsas de WhatsApp con cualquier número. Necesitamos que un perito forense revise el celular de la denunciante para verificar la autenticidad de estos mensajes. Eso llevará tiempo. Entonces mi cliente quedará en libertad mientras tanto. No hay causa probable para retenerlo, basándose únicamente en evidencia que puede ser falsa. Después de 2 horas más de interrogatorios y papeleo, me dejaron ir. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando salí de la estación, había reporteros esperando. No muchos, pero suficientes. Alguien les había avisado. «Señor Méndez, ¿es cierto que golpeó a su exesposa? ¿Cómo responde a las acusaciones de violencia doméstica? ¿Por qué la atacó?» El licenciado Romero me empujó hacia su auto. «No diga nada, ni una palabra». Cuando llegamos a su oficina, él estaba lívido. «Esto es guerra legal, Ricardo. María está usando tácticas sucias que podrían costarle caro. Vamos a contrademandar por denuncia falsa, por difamación, por acoso procesal. Vamos a destruir su credibilidad completamente. ¿Cuánto tiempo tomará? Semanas, tal vez meses, pero lo vamos a lograr. Mientras tanto, necesitas conseguir una coartada sólida para hace 3 días. ¿Dónde estabas?», pensé. Hace 3 días era viernes. Estaba en casa solo, trabajando desde casa. ¿Alguien puede confirmarlo? No. Bueno, hice algunas compras en línea. Eso debe tener registro de fecha y hora desde mi IP. Bien, consigue todos los recibos, todos los registros. También necesito que me des acceso a tu cuenta de WhatsApp completa. Vamos a demostrar que esos mensajes nunca fueron enviados desde tu dispositivo. Esa tarde, Laura me llamó histérica. «Ricardo, vi las noticias. ¿Qué diablos está pasando?». Le expliqué todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo: «Esto es grave, hermano. Muy grave. Incluso si demuestras que es falso, el simple hecho de que salió en las noticias va a afectar tu reputación». Lo sé. Mamá ya me llamó llorando. Los vecinos le preguntaron si era cierto. Está destrozada. Cerré los ojos. Esto era exactamente lo que María quería. No podía destruirme legalmente, así que estaba intentando destruirme socialmente. Al día siguiente, el post de María en redes sociales se volvió viral. No el primero sobre abuso emocional, sino uno nuevo, más dramático. Ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que haría: denunciar a mi exesposo por violencia física. Durante años soporté abuso emocional, pero cuando intenté recoger mis cosas de la casa que pagamos juntos, él me atacó. Me dejó moretones y me amenazó con cosas peores si volvía. Estoy aterrada, pero también estoy fuerte. No voy a dejar que ningún hombre me silencie nunca más. A todas las mujeres que están pasando por esto, hablen, denuncien, no se queden calladas. Ni una más. Basta de violencia. El post tenía miles de reacciones, cientos de comentarios de apoyo, gente compartiendo sus propias historias de abuso. Y en medio de todo eso, mi nombre siendo arrastrado por el lodo. Pero entonces, pasó algo que no esperaba. Sofía publicó su propia respuesta a todos los que están compartiendo el post de María sin saber la verdad completa. Ella me pidió que mintiera en la corte. Tengo pruebas de que ella planea su victimización con anticipación.
El moretón que muestra en su foto puede ser real, pero no fue causado por Ricardo. Yo la conozco desde hace 15 años y sé de lo que es capaz. Antes de juzgar a alguien, investiguen los hechos. El post de Sofía no se volvió tan viral como el de María, pero sí generó dudas. La gente comenzó a cuestionar. Algunos comentarios cambiaron de tono. ¿Por qué la mejor amiga diría eso si no fuera cierto? Algo no cuadra aquí. Necesitamos escuchar ambos lados antes de crucificar a alguien. Esa misma noche, Andrés publicó su propia declaración defendiéndome. Luego Patricia, la prima de María. Después otras 3 personas que habían estado en el juicio original y sabían la verdad. Lentamente, la narrativa comenzó a cambiar. No completamente, pero lo suficiente para que la gente dudara. El licenciado Romero trabajó rápido. Consiguió una orden judicial para revisar el celular de María. Ella se resistió, arguyendo privacidad, pero el juez falló en nuestra contra. Si los mensajes son reales, no hay nada que ocultar, dijo el juez. El perito forense tardó una semana en revisar el dispositivo. Cuando entregó su informe, el licenciado Romero me llamó emocionado. Ricardo, tenías razón. Los mensajes fueron creados usando una aplicación de generación de conversaciones falsas. El perito encontró la app instalada en el celular de María, junto con otros archivos de prueba. Incluso encontró un tutorial de YouTube que ella había visto sobre cómo crear mensajes falsos de WhatsApp convincentes. ¿Y el moretón? Eso es aún mejor. El perito también revisó sus fotos. Encontró 17 selfies tomados el mismo día del moretón, desde diferentes ángulos, con diferentes iluminaciones. María literalmente se hizo el moretón a propósito y lo fotografió varias veces hasta conseguir la toma perfecta. No podía creerlo. ¿Cómo se hace un moretón a propósito? Hay técnicas, presión constante en un punto, pellizcos fuertes repetidos, o simplemente maquillaje profesional. El punto es que las fotos prueban que fue premeditado. Nadie toma 17 selfies del mismo golpe a menos que esté fabricando evidencia. Con esta información, el licenciado Romero presentó una contrademanda formal. No solo por denuncia falsa, sino también por intento de fraude procesal y difamación agravada. La audiencia se programó para 2 semanas después. Esta vez, María llegó sin Julián. Llegó sola, con un abogado diferente. El joven que la había representado antes, aparentemente, se había dado cuenta del calibre de las mentiras y había renunciado al caso. El nuevo abogado era una mujer mayor, de expresión seria. Intentó negociar antes de entrar a la sala. Mi clienta está dispuesta a retirar los cargos y disculparse públicamente si el señor Méndez retira su contrademanda. No, respondí antes de que el licenciado Romero pudiera decir algo. Esto va hasta el final. Quiero que quede en registro lo que hizo. El abogado de María suspiró. Entienda que si procedemos, mi clienta puede enfrentar cargos criminales por falsa denuncia. Eso significa posible tiempo en prisión. Debió pensarlo antes de inventar una golpiza. Entramos a la sala. El mismo juez de antes presidía. Cuando vio a María, su expresión se endureció. El licenciado Romero presentó el informe del perito forense. Las páginas iban pasando una por una en la pantalla. La aplicación de mensajes falsos, las capturas de los tutoriales, las 17 selfies del moretón. El juez leía en silencio, cada vez más molesto. Cuando terminó, miró a María directamente. Señora Ruiz, ¿tiene algo que decir en su defensa? María comenzó a llorar. Yo solo quería justicia. Él me quitó todo. Me quitó mi casa, mi dignidad, mi futuro. Solo quería que sintiera un poco de lo que yo siento, lo que usted siente, dijo el juez con voz fría. No le da derecho a fabricar evidencia y hacer una denuncia falsa. Lo que hizo no solo es ilegal, es una burla a todas las mujeres que realmente sufren violencia doméstica. Usted usó un problema serio para venganza personal. María sollozaba sin control. Su abogada le puso una mano en el hombro, pero se veía resignada a lo inevitable. Por lo tanto, continuó el juez, fallo a favor del señor Méndez en todos los puntos. La señora Ruiz deberá pagar una multa de 50,000 pesos por gastos legales y daños. Además, queda asentado en su récord criminal un cargo de denuncia falsa, y dado que este es su segundo intento de fraude procesal en menos de 2 meses, ordeno 30 días de arresto. 30 días. María iba a ir a la cárcel. Ella se puso histérica. ¡No! ¡Por favor! ¡Tengo que trabajar! ¡No puedo ir a la cárcel!
Debió pensar en eso antes, dijo el juez sin simpatía. Oficial, proceda. Un policía se acercó y le puso las esposas a María. Ella me miró con odio puro mientras se la llevaban. Esto es tu culpa, Ricardo. Todo es tu culpa. Yo te amaba y tú me destruiste. Yo no te destruí, respondí con calma. Tú te destruiste sola. Salimos de la corte en silencio. Laura me abrazó fuerte. Se acabó, hermano. Finalmente se acabó, pero sabía que no era del todo cierto. Todavía quedaba un cabo suelto. Julián había estado notablemente ausente durante todo el drama legal de María. No apareció en ninguna de las audiencias. No publicó nada en redes sociales defendiéndola. Simplemente desapareció como fantasma. Pero 2 días después de que María fuera a prisión, Julián me mandó un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero supe que era él por el contenido. Ricardo, necesitamos hablar. Sé que probablemente me odias y lo entiendo, pero hay cosas que debes saber sobre María. Cosas que ella nunca te dijo. Nos vemos en el café donde solíamos ir los viernes. Mañana a las 4 de la tarde. Por favor, ven. Le mostré el mensaje al licenciado Romero. ¿Qué piensas? ¿Que es una trampa o que Julián finalmente se dio cuenta del tipo de persona con quien se metió? ¿Debería ir? Si vas, lleva tu celular grabando. Y avísale a alguien dónde estarás. Al día siguiente llegué al café a las 4 en punto. Julián ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. Me senté frente a él sin saludar. «¿Tienes 10 minutos?» Él asintió. «Gracias por venir. Sé que no lo merezco». «No, no lo mereces. Habla». Julián respiró hondo. «María y yo terminamos. Definitivamente. Y antes de que preguntes, no es porque esté en la cárcel. Es porque finalmente vi quién es realmente». ¿Y quién es? Una mentirosa compulsiva, una manipuladora, alguien que usará a cualquiera para conseguir lo que quiere. Julián se pasó las manos por el cabello. Pensé que lo nuestro era especial, que teníamos una conexión real, pero era todo mentira, Ricardo. Todo. ¿Y tardaste todo este tiempo en darte cuenta? Sí, porque soy un idiota. Pero cuando vi lo que te hizo con esa denuncia falsa, cuando vi que era capaz de inventar algo tan grave solo por venganza, me di cuenta de que yo podría ser el siguiente. Eso no me importa, Julián. No vine aquí para escuchar tu crisis existencial. Dijiste que había cosas que yo debía saber. Él sacó un sobre de su mochila. María tenía planes para ti. Planes que ni siquiera se ejecutaron porque yo me negué. Abrí el sobre. Dentro había impresiones de conversaciones de WhatsApp entre María y Julián. Las comencé a leer con incredulidad creciente. María, necesito que me consigas algo de la farmacia. Julián, ¿qué cosa? María, pastillas para dormir, de las fuertes. Julián, ¿para qué las necesitas? María, para ponerlas en la comida de Ricardo. Quiero que tenga un accidente manejando después de una cena donde lo vean tomando alcohol. Mi sangre se heló. Esto es intento de homicidio. Lo sé, dijo Julián con voz quebrada. Por eso no lo hice. Le dije que estaba loca, que eso era ir demasiado lejos. Nos peleamos horrible. Ella me dijo que era un cobarde, que si de verdad la amaba haría lo que fuera por ella. Seguí leyendo. Había más mensajes. Otros planes descartados. María sugiriendo que Julián plantara drogas en mi auto y llamara a la policía. María queriendo que Julián la ayudara a forzar la cerradura de mi casa para robar documentos importantes. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté. Porque cuando la visitó una C en la cárcel ayer, me dijo que todo era mi culpa. Que yo debía haber hecho lo que me pedía. Que si hubiera seguido sus planes, tú estarías muerto o en la cárcel y nosotros estaríamos felices. Julián me miró con ojos llorosos. Me di cuenta de que ella no me amaba, Ricardo. Solo me usaba. Igual que te usó a ti durante 6 años. Y yo fui tan estúpido que me dejé. Esto va directo con mi abogado, dije guardando el sobre. Y con la policía. María va a enfrentar cargos adicionales. Lo sé. Por eso te lo di. No quiero ser parte de esto. Solo quiero que ella pague por todo lo que hizo. Me levanté para irme. Julián me detuvo del brazo. Ricardo, sé que nunca me vas a perdonar, no te lo pido. Solo quiero que sepas que lo siento.
De verdad lo siento. Lo miré por un momento. Vi a un hombre roto. Un hombre que había apostado todo por alguien que no valía nada. Tu disculpa no significa nada para mí, Julián. Pero si realmente lo sientes, ve con la policía y declara todo esto formalmente. Ahí es donde tu arrepentimiento podría servir de algo. Salí del café y manejé directamente a la oficina del licenciado Romero. Cuando le mostré los mensajes, él silbó largo. Ricardo, esto cambia todo. Con esta evidencia, María puede enfrentar hasta 10 años de prisión por conspiración para cometer lesiones graves. Posiblemente más si se considera premeditación. Bien, dije sin emoción. Que enfrente las consecuencias. 2 días después, Julián efectivamente fue a la policía. Dio una declaración formal de 4 horas explicando todos los planes de María. ¿Cuándo se gestaron? ¿Por qué él no los ejecutó? El fiscal del caso se frotó las manos. Raramente tenían casos de conspiración con evidencia tan clara. La nueva audiencia se programó para 3 semanas después. Esta vez fue en un juzgado penal, no familiar. María fue transportada desde la cárcel con esposas y uniforme naranja. Se veía muy diferente a la mujer que había conocido. Más delgada, con el cabello sin arreglar, sin maquillaje. Cuando me vio entrar a la sala, intentó sonreírme. Una sonrisa triste, derrotada, como si esperara que yo sintiera lástima. No sentí nada. El fiscal presentó las pruebas metódicamente. Los mensajes entre María y Julián, las búsquedas en el navegador de María sobre dosis letal de somníferos y cómo hacer que un accidente automovilístico parezca natural. Julián testificó durante 2 horas, contando cada plan rechazado, cada conversación sobre cómo deshacerse del problema Ricardo. El abogado de María intentó argumentar que eran solo fantasías, conversaciones sin intención real de ejecutarlas. Pero el fiscal contraatacó. Señora Ruiz, usted ya demostró ser capaz de fabricar evidencia falsa. Ya demostró ser capaz de hacer una denuncia falsa que podría haber destruido la vida de un hombre inocente. ¿Por qué el jurado debería creer que estas conversaciones eran solo fantasías? María no tuvo respuesta. El jurado deliberó por 6 horas. Cuando regresaron, el capataz leyó el veredicto: culpable de conspiración para cometer lesiones graves. Culpable de intento de homicidio en grado de conspiración, culpable de múltiples cargos de fraude procesal. La sentencia fue contundente: 8 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 5. María colapsó en su silla. Su abogada intentó consolarla, pero era inútil. Esta vez no había apelación que valiera. Esta vez había terminado realmente. Mientras se la llevaban, María me gritó una última vez: «Ricardo, por favor, no dejes que me encierren. Todavía podemos arreglarlo. Te amo. Siempre te he amado». No respondí. Simplemente me di vuelta y salí de la corte. Afuera, Laura me esperaba con mis padres. Mi madre me abrazó llorando. Se acabó, hijo. Finalmente se acabó. Esa noche, cenamos juntos en casa de mis padres. Era la primera vez en meses que me sentía realmente en paz. No feliz todavía, pero en paz. El peso de 2 años de mentiras, traiciones e infidelidad finalmente se había levantado. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó mi padre. «Seguir adelante», respondí. «Vender la casa, probablemente. Demasiados recuerdos malos. Empezar de nuevo en otro lugar. ¿Y en el amor?», preguntó mi madre. «¿Crees que puedas volver a confiar en alguien?». Lo pensé por un momento. «No sé, mamá. Tal vez algún día. Pero por ahora solo quiero enfocarme en mí mismo, en reconstruir mi vida sin fantasmas del pasado». Laura levantó su copa. «Por los nuevos comienzos. Todos brindamos». 3 semanas después, firmé los papeles de venta de la casa. Una pareja joven la compró, emocionados por su primer hogar. Espero que tengan mejor suerte que yo. Con el dinero de la venta, compré un departamento pequeño pero moderno en otra parte de la ciudad. Sin recuerdos, sin historia. Solo un lienzo en blanco. Sofía vino a ayudarme a mudarme. Ella también había pagado un precio por decir la verdad. María tenía amigas que la atacaron en redes sociales, llamándola traidora y mentirosa. Pero Sofía no se arrepentía. «Hice lo correcto», me dijo mientras desempacábamos cajas. «Y si lo tengo que volver a hacer, lo haría». «Gracias», le dije. «Por todo. No sé si te lo he dicho suficiente, pero gracias». Ella sonrió. «De nada, Ricardo. Todos merecemos amigos que nos defiendan cuando las cosas se ponen difíciles». En cuanto a Julián,
Escuché por ahí que se mudó a otra ciudad. Su familia lo repudió después de que todo salió a la luz. Su hermano Ernesto me mandó un mensaje meses después, disculpándose nuevamente por las acciones de Julián y asegurándome que habían cortado contacto con él permanentemente. María cumplirá su sentencia en un penal estatal. No he vuelto a saber de ella directamente, pero Laura me contó que intentó escribirle cartas a mis padres desde la prisión. Mis padres las devolvieron sin abrir. El escándalo eventualmente se desvaneció. Las noticias pasaron a otros temas. La gente se olvidó, y yo pude finalmente reconstruir mi reputación, mi vida, mi paz mental. 6 meses después del juicio final, estaba sentado en mi departamento nuevo una noche tranquila. Había pasado el día trabajando, luego fui al gimnasio, cené algo saludable, y ahora estaba viendo una serie sin preocupaciones. Mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola Ricardo, soy Patricia, la prima de María. Sé que no hemos hablado mucho, pero quería contarte algo. María me escribió desde la cárcel. Me pidió que te dijera que te perdona por lo que le hiciste y que espera que tú también puedas perdonarla algún día. Quería que supieras. Leí el mensaje 2 veces. Luego me reí. Incluso desde la cárcel, incluso después de todo, María seguía intentando reescribir la historia. Seguía haciéndose la víctima. Respondí, gracias por contarme, Patricia, pero yo no tengo nada que perdonar, ni nada que ser perdonado. Simplemente seguí adelante con mi vida. Espero que algún día ella pueda hacer lo mismo. Bloqueé el número y seguí viendo mi serie, porque esa era la verdad. Yo no odiaba a María. No pensaba en ella constantemente planeando venganzas o deseándole mal. Simplemente había dejado de importar. Y esa, finalmente, era la mejor venganza de todas. La indiferencia absoluta. 2 años después del divorcio, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Me había ascendido en el trabajo. Sin el drama constante de María, podía enfocarme completamente en mi carrera. Mi jefe notó el cambio y me ofreció liderar un proyecto importante. Lo acepté y lo completé exitosamente, ganándome el respeto de todos mis colegas. Había vendido mi auto viejo, el que solía usar para llevar a María a sus reuniones con amigas, que ahora sabía eran encuentros con Julián. Compré uno nuevo, deportivo, rojo, algo que nunca me hubiera permitido cuando estaba casado, porque a María no le gustaban los colores llamativos. También había retomado hobbies que había abandonado. Volví a tocar guitarra, algo que hacía en la universidad, pero que dejé porque María decía que el ruido le molestaba. Me uní a un grupo de aficionados que se reunía los sábados. Hasta tocamos en un bar pequeño una vez. En cuanto al amor, no me había vuelto a enamorar. Salí con algunas mujeres, pero nada serio. Después de lo vivido con María, era más cauteloso. No por desconfianza generalizada, sino por conocimiento propio. Sabía qué señales de alerta buscar, qué comportamientos no tolerar. Laura se convirtió en mi mejor amiga durante esos 2 años. Cenábamos juntos cada 2 semanas, ella, Tomás y yo. A veces traía a una amiga soltera, intentando hacer de Cupido, pero yo siempre declinaba cortésmente. Algún día vas a estar listo, me decía ella. Algún día, respondía yo. Pero no hoy. Mis padres también estaban mejor. Ver a su hijo recuperarse les había dado paz. Mi madre dejó de llorar cada vez que me visitaba, dejó de preguntarme si estaba comiendo bien o durmiendo suficiente. Ahora solo disfrutábamos el tiempo juntos. Sofía y yo mantuvimos contacto. Ella también había cerrado ese capítulo de su vida. Perder a María como amiga fue doloroso, me confesó una vez, pero necesario. Era tóxica, y yo no lo veía. Gracias por ayudarme a ver la verdad. En cuanto a María, cumplió 3 años de su sentencia. Escuché por terceros que se portaba bien en prisión, que asistía a terapias obligatorias, que supuestamente estaba cambiando. No me importaba si era verdad o no, no era mi problema. Un martes común, 2 años y medio después del juicio final, recibí una llamada del licenciado Romero. Ricardo, hay noticias. María presentó una petición de reducción de sentencia. Su abogado argumenta rehabilitación temprana. ¿Y tiene posibilidades? El fiscal se opone firmemente, pero hay un juez nuevo en el caso, uno que no estuvo en el juicio original. Podría ser impredecible. ¿Necesitas que testifique? Probablemente. La audiencia es en un mes. ¿Estás dispuesto? Lo pensé. Parte de mí quería decir que no, que ya había dedicado suficiente tiempo de mi vida a esto.
pero otra parte sabía que era importante, no por venganza, sino por justicia. Sí, respondí, estaré ahí. La audiencia fue surreal. María había cambiado físicamente. El cabello corto, sin maquillaje, vestida con el uniforme de prisión desteñido. Parecía mayor, cansada. Su abogado presentó cartas de otros presos hablando bien de ella, reportes de los psicólogos de la prisión, certificados de cursos completados sobre control de ira y comunicación saludable. Cuando me llamaron al estrado, el abogado de María intentó hacerme ver mal. Señor Méndez, ¿usted no cree en la posibilidad de que las personas cambien? Creo que algunas personas pueden cambiar. Respondí con calma, pero también creo que las acciones tienen consecuencias. María no solo me traicionó, inventó una denuncia falsa de violencia que pudo haberme enviado a la cárcel. Conspiró para causarme daño físico grave. Esto no fue un error, fue un patrón de comportamiento calculado y malicioso. No creo que 3 años sean suficientes para cambiar eso. ¿Entonces usted quiere que ella pase más tiempo en prisión por venganza? No quiero nada. Solo creo que la justicia ya se aplicó correctamente. Reducir su sentencia sería como decir que lo que hizo no fue tan grave. El fiscal también argumentó contundentemente contra la reducción. Presentó los mismos documentos del juicio original, recordándole al juez la gravedad de los crímenes. Al final, el juez negó la petición. La señora Ruiz cumplirá su sentencia completa. El remordimiento y la rehabilitación son importantes, pero no borran el daño causado. María lloró en silencio cuando escuchó el veredicto. Esta vez no hubo gritos ni arrebatos dramáticos, solo una mujer derrotada aceptando su realidad. Salí de la corte sin mirar atrás. 6 meses después de esa audiencia, recibí una notificación formal. Julián había intentado contactarme a través de un abogado. Quería encontrarse conmigo, pedirme perdón formalmente, cerrar el círculo, como lo llamó su abogado. Rechacé la petición. No tenía interés en ver a Julián, en escuchar sus disculpas, en darle el cierre que él necesitaba. Él tendría que vivir con sus decisiones, igual que todos. Para el 3er aniversario del divorcio, organicé una cena con las personas que habían estado conmigo durante todo. Laura y Tomás, Sofía, Andrés, mis padres. Por la familia que elegimos, dijo Laura levantando su copa. Por la verdad que siempre sale a la luz, añadió Sofía. Por seguir adelante sin rencores, brindó mi madre. Por los nuevos comienzos, concluí yo. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en el balcón de mi departamento mirando la ciudad iluminada. Pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la infidelidad, las mentiras. Pero también pensé en las lecciones aprendidas. Aprendí que el silencio puede ser más poderoso que los gritos, que la documentación es más efectiva que la confrontación, que la paciencia eventualmente derrota a la impulsividad. Aprendí que no todas las personas que dicen amarte realmente lo hacen, que las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras, que cuando alguien te muestre quién es realmente, debes creerle la primera vez. Pero sobre todo, aprendí que la mejor venganza no es destruir al otro, sino construirte a ti mismo. Que puedes sobrevivir traiciones que pensaste que te matarían. Que el arrepentimiento del otro no es necesario para tu propia paz. María pasaría 5 años más en prisión. Julián viviría el resto de su vida sabiendo que ayudó a planear algo monstruoso. Ambos cargarían con las consecuencias de sus decisiones. Y yo estaba libre. Completamente libre. No por el divorcio legal, sino por la liberación emocional. Libre de vivir bajo las sombras de alguien más. Libre de cuestionarme constantemente. Libre de pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Mi celular vibró. Era un mensaje de mi hermana. ¿Listo para mañana? Te presento a la amiga que te conté. Sonreí. Tal vez sí era el momento de darle una oportunidad al amor otra vez. No con prisa, no con desesperación, sino con sabiduría ganada. Respondí, dale, pero nada serio todavía. Laura, tranquilo, solo una cena. Si no hay química, no hay química. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome optimista por primera vez en años. No sabía qué me esperaba, si funcionaría con la amiga de Laura o no, pero sabía que estaba listo para intentarlo. María me había quitado 6 años de mi vida, pero no iba a dejar que me quitara el resto. Los siguientes capítulos de mi historia serían escritos por mí,
con mis propias reglas, con mis propios términos. Y esta vez, nadie más sostendría la pluma.